Bueno, mis amados, hoy estaremos en Éxodo 25. Éxodo capítulo 25. Hoy, ¿verdad?, estaremos hablando acerca de la ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa para la proposición de los panes y el candelero de oro, hermano. Amén. Una vez más, Israel, después del desierto, hermano, después de un desierto viene la bendición del Señor, hermano. Tenga eso allí presente en su vida. Después de esa gran tribulación, ese proceso, esa etapa difícil, viene la bendición. Comienza Dios a sumar a favor nuestro las bendiciones de lo alto. Dice allí en Éxodo 25, del verso 1 al verso 9, bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especia para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de encaste para el efod y para el pectoral, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haré. Bendito sea el Señor. Qué maravillosa visión, ¿verdad?, de parte de Dios para su pueblo, para Israel, todo en el orden de Dios, mis amados. Después, ¿verdad?, de ese largo viaje allí en el desierto, de atravesar por ese momento difícil para Israel, entran a la bendición del Señor. Dios allí preparándolo, ¿verdad?, les coloca algunas leyes que hemos leído ya en los días atrás, ¿verdad? Se ha explicado acerca de esas normas, ¿verdad? O esos argumentos, vamos a decir, o estatutos, o leyes que Dios ha colocado para bendecirnos, hermano. Hay gente que ve que las normas, o piensa que las normas es solamente para restringir la bendición o para minimizarlo, hermano. Dios es un Dios de orden. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que luego de esa gran experiencia que tuvo Moisés allí en el Sinaí, luego de 40 días en su presencia, hermano, sale este hombre, ¿verdad?, rejuvenecido en la bendición del Señor. Así como cuando aquellas personas, ¿verdad?, hacen 3 días, 7, 14, 21 días, 40 días de ayuno en la presencia del Señor, que permanecen, no solamente en el ayuno, hay gente que permanece en oración, intercediendo, pasan horas y horas en la presencia, buscando esa revelación de lo alto. Y vemos que Dios le da la orden a Moisés que se acerque allí con un equipo de trabajo, Aarón y sus hijos y 70 ancianos. Pero al final, a cabo, solamente le permite a Moisés entrar a la presencia, a su presencia, mis amados. Y en esa presencia, ¿verdad?, en ese momento allí que compartió, ¿verdad?, la bendición Dios con este hombre, Dios con Moisés, le revela la visión, hermano. Le da, ¿verdad?, un modelo en la cual vamos a hablar hoy acerca de la ofrenda para el tabernáculo, hermano. De pronto, hermano, Dios podía o tocar, ¿verdad?, alguna persona allí con recursos, hermano, pero Dios siempre obra con su mismo pueblo. De allí, de sus mismas ovejas, está la bendición. Hay gente que está hablando de líderes, pastores que están siempre mirando hacia afuera, hermano. Oye, la bendición, ¿quién la va a sumar, hermano? Cuando en medio nuestro, en medio del pueblo, en medio de las ovejas, está la bendición del Señor. Usted como pastor, usted como líder, hermano, preocupémonos, ¿verdad?, para que esas ovejas den buena lana, den la bendición del Señor, no solamente en lo material, sino en todo, en lo ministerial, en el don, que sean un potencial allí donde usted y yo estamos por la misericordia del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo el varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda, hermano. Dios no esfuerza a nadie, hermano. Hay gente que está en este tiempo, vamos a hablarlo, hermano, forzando a la iglesia. De pronto algunos tienen repertorio, tienen allí, hermano, una elocuencia, hermano, y empiezan a buscar de la Biblia el dar, hermano. No, hermano, esto tiene que ser de corazón. Usted y yo, ¿verdad?, como ministro el Señor, si de pronto usted está llevando este trabajo pastoral, oren al Señor, clámele a Dios, hermano. Acuérdese de aquel hombre, aquel profeta allá en el desierto, allí sin esperanza, hermano, salió a morir, hermano, sin agua,
Allí solamente ese charquito de agua que había, pero dice la palabra que siempre hubo un cuervo y le llevaba allí alimento. Alimentaba a este hombre por un tiempo, hermano, lo alimentó. Hoy día nosotros, mis amados, veamos de ese rebaño que tenemos de parte del Señor. De allí, hermano, enseñemos a la iglesia, al pueblo de Dios a ofrendar con el corazón. Hay gente que sí, hermano, quiere dar, pero quiere dar para que lo vean. Quiere dar, hermano, para que digan que sí está en la bendición. Pero qué bueno cuando usted y yo damos de corazón, hermano, cuando disponemos, cuando abrimos y damos para el Señor, para la obra de Dios, hermano. Hay gente que da por cumplir, hermano. Acordémonos que cuando hablamos de la palabra ofrenda es algo que usted dispone en su corazón. No tiene número, no tiene cantidad, no tiene monto, hermano. Despréndase que Dios le va a bendecir. Ay, hermano, oye, hermano, se salió, está tratando de persuadirnos. No, mis amados, qué bonito cuando usted da la ofrenda al Señor de corazón. Cuando dice la palabra que ni la derecha ni la izquierda sepa lo que estemos dando. Por eso el Señor le dice allí a Moisés que le diga al pueblo de Israel que demos, ¿verdad?, con el corazón. Den con el corazón. Dice allí al final: para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura. Había un número de materiales allí que se necesitaban, hermano. Puede ser que usted hoy día diga: oh, yo no tengo oro ni plata, hermano, pero tenemos que dar, hermano. Estamos nosotros como cuerpo presente, vamos a decirlo así, en la parte de ministrar, de dar para el Señor. Podemos, ¿verdad?, dar en este tiempo más, hermano. Usted y yo nos podemos preparar, llenarnos más de la presencia del Señor. Cuánta gente hoy día, hermano, con dinero, con oro, con plata, hermano, y están enfermos, están atribulados. Gente que han perdido su vida, hermano, desesperado en el afán. Cuando usted y yo hoy tenemos al Señor en nuestro corazón, cuando usted y yo hoy somos representantes, embajadores del Señor, portadores de esta gran bendición del Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Demos al Señor, demos. Empiece usted, coloque ese corazón dadivoso, hermano. Dígale al Señor: Señor, quiero dar para ti, quiero dar ofrenda, quiero entregar mi vida como holocausto, Señor, para tu gloria, para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo allí, ¿verdad?, no sumando para el Señor con tristeza ni con dolor, sino con alegría, hermano. Cuando usted vaya a dar para el Señor, délo con gozo, délo con alegría. Dígale al Señor: Señor, voy a dar porque me has bendecido, me has multiplicado, me has fructificado. Tengo salud, tengo paz, mi hogar, mi familia, mi matrimonio, mi negocio está bien, Señor. Voy a dar para ti. No esperemos, hermanos, que vengan los avispaditos y nos vacíen los bolsillos. Hay gente avispadita, hermano, con un lenguaje terrible, hermano. Y hay gente dura, hermano, para dar. Y esos avispaditos hacen vaciar esos bolsillos. No, hermano, que te toque el corazón, Dios. Así como el Señor le pedía a esta gente que dieran esa ofrenda allí, dadivosa, esa ofrenda de corazón para la obra del Señor, para construir el tabernáculo de Dios, hermano. Entre eso habían pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, hermano. No solamente oro y plata, sino también había madera para la construcción de la casa del Señor, para la obra de Dios, hermano. Hay gente que dice: no, yo no me congrego, Dios y yo aquí estamos tranquilos. Dios está en todos lados. Eso es mentira del enemigo, hermano. Necesitamos reunirnos con la iglesia. Necesitamos tener un lugar especial, un aposento, un tabernáculo, un lugar, una casa de oración para interceder, hermano, donde usted y yo podamos ir a clamarle al Señor, donde usted y yo podemos ir por un momento y le pedimos permiso al pastor: pastor, quiero pasar el día hoy en la casa del Señor. Qué bonito, hermano. Yo tengo varios años en este negocio, hermano, y donde estoy, donde Dios me coloca, siempre a veces comparto con el Señor allí solo. A veces me pongo a hablar con Dios en su casa, hermano. Esta es tu casa, Señor. Aquí lloro de la alegría, lloro del gozo y lloro, hermano, porque qué bonito cuando tenemos un lugar, hermano, donde dirigirnos para clamar, para orar. El que está enfermo va a un hospital. El que tiene un problema con la policía va a un buffet, hermano, va a un tribunal. El que tiene de necesidad de comprar una medicina va a una farmacia. Nosotros, ¿verdad?, el pueblo de Dios, los que necesitamos esa salvación, los que tenemos un corazón de pronto allí, hermano, con esa necesidad de Dios, necesitamos un lugar para reunirnos. Qué bonito cuando nos reunimos los domingos, qué bonito cuando nos reunimos los miércoles, todos los días en la casa del Señor para alabar. Había un propósito de Dios, ¿verdad?, a través de esta obra que el Señor le demanda
a Moisés que reuniera allí ofrenda sobre su pueblo. Su pueblo estaba bendecido, hermano. Yo meditando, ¿y dónde sacaron oro esta gente? ¿Dónde sacaron plata? Dios los había bendecido. Eran esclavos y Dios los ha honrado, hermano. Qué maravilloso cuando usted entra en la visión del Señor. Y yo sé que es así, hermano. Aquel que da para la obra, Dios le multiplica, Dios le fructifica. Por un momento, hermano, yo le decía al Señor: Señor, yo quiero dar, pero no tengo, estoy desempleado, no tengo trabajo, hermano. Y me mantuve allí en esa oración: Señor, quiero que tú me constituyas una columna de oración. Qué bonito cuando damos para el Señor, hermano. Y llegó el tiempo mío, vamos a decir, para dar. Dios me honró con un buen empleo, hermano. Comencé a compartir. La gente me decía: no tienes nada. No, sí tengo, todo lo tengo sembrado, lo tengo invertido en la obra del Señor. Todo, hermano. Porque lo que tengo me lo ha dado Dios, hermano. Y de verdad fue un tiempo maravilloso, hermano. Compartía con las bendiciones, ayudaba al que necesitaba, verdad, de parte del Señor. Le daba la bendición, esa ofrenda, porque agradecido de Dios, hermano. Hoy nosotros de pronto no le estamos pidiendo oro, ni plata, ni madera, ni sangre, pero estamos pidiendo que te acerques al Señor como ofrenda, mis amados. El Señor quiere hacer de ti un templo. La palabra dice que somos templo del Dios viviente. En nosotros mora el Espíritu Santo. No mora cualquier persona, sino la tercera persona de la Trinidad en nuestras vidas. Dice la palabra que somos templo de Dios. Mis amados, acerquémonos para que el Señor construya en nosotros un templo maravilloso. Desprendémonos de muchas cosas que de pronto están oprimiendo, están allí obstaculizando la bendición del Señor. Necesitamos ser obedientes como Moisés. Moisés salió allí al pueblo, recogieron, tomaron las ofrendas que el pueblo dio, levantaron el tabernáculo, hermano, y luego más adelante empezaron a colocar los utensilios que se necesitaban para ministrar, y comenzó Dios a ministrar allí al pueblo a través de Moisés. Bendito sea el Señor. Hoy día no está Moisés, hoy día no está ese tabernáculo, pero estamos nosotros, somos el templo, está el Espíritu Santo en medio nuestro, mis amados. No dejemos pasar el tiempo. Hoy es el día, hoy, hermano, mañana es tarde. Acércate a Cristo, acércate a tu Salvador. Él quiere formar de ti una gran bendición. Él quiere hacer de ti un gran hombre, una gran mujer de Dios, pero necesitamos dar esa ofrenda, y esa ofrenda somos nosotros. Entréguese allí como ofrenda al Señor y Dios le va a honrar de una manera especial. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga. El versículo 10 al 16 dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 2 codos y medio y su altura de 2 codos y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Amén. Bueno, aquí estaba Dios ya dándole instrucciones al pueblo de Israel con respecto al lugar donde ellos iban a reunir para invocar la presencia del Señor. Y bueno, dice, según que este fue el primer mobiliario que ellos adquirieron, ¿verdad?, establecido por el Señor, que era más que nada una caja, pero cubierta con oro y con las instrucciones, las medidas que el Señor les había establecido. Y ellos iban a introducir dentro de ella las cosas que Él les iba a decir, ¿verdad? Más adelante, bueno, los hermanos lo van a estar diciendo. Pero esta arca, ¿verdad?, es como decir el lugar, el lugar donde Dios iba a reunir con ellos, ¿verdad? Dios le estaba diciendo cómo iban a construir, como decimos hoy nosotros hoy en día, el templo, ¿verdad? Para ello era una carpa movible que se desarmaba y se volvía a armar, donde Dios les decía que se detuvieran. Y bueno, y dentro de ella iba a ir este arca, ¿verdad? Dice que dentro de este lugar iba a estar ubicada en un lugar llamado lugar santísimo, y sobre ella, bueno, iba a descender la presencia del Señor. Y bueno, aquí le explicaba cómo la iban a hacer, cómo iban a utilizarla, cómo la iban a mover. O sea, ellos no iban a poder tocarla. Dios les dijo que, bueno,
también utilizaron unas varas, las cubrieran de oro y iban a hacer 4 anillos alrededor de ella y por ahí iban a introducir la vara. O sea, ellos no la iban a tocar, sino que de esta manera la iban a movilizar, sosteniendo las de la vara, que siempre y cuando ellos no tuvieran contacto con esto, con lo que era el arca. Y asimismo hoy es Dios con nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos ir a la presencia del Señor si no hay un intermediario. Y hoy Jesucristo es nuestro intermediario para acceder a nuestro Señor, ¿verdad? Él es esa vara de oro, por decirlo así, para nosotros entrar a la presencia del Señor, para que nosotros podamos ser aceptos ante su presencia. Debemos estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, debemos aceptarlo como Salvador para que podamos estar delante de Él. Dios les dio las instrucciones tal y cual como ellos debían construir esta arca, ¿verdad? Y ellos lo hicieron tal cual, ¿verdad? Dice que después que más o menos al salir un año del éxodo de Egipto, pues Dios les dio todas estas normas que ellos iban a ir estableciendo para que la presencia de Dios estuviese con ellos. Y dice que este arca representaba la presencia de Dios con Israel. Nosotros como hijos de Dios debemos anhelar la presencia del Señor en nuestras vidas. Por eso que siempre nuestros líderes, los hombres y mujeres de Dios que nos guían, pues nos incitan a estar en la presencia del Señor. Hoy nosotros tenemos esa libertad de en cualquier lugar establecer que ese lugar especial para que la presencia de Dios descienda a nuestras vidas y nos pueda llenar. Hoy nosotros no tenemos ese arca, ¿verdad? Y no pertenecemos al pueblo de Israel, pero Jesucristo hizo todo este sacrificio por amor a nosotros para que nosotros en cualquier lugar donde estemos, como dice la palabra del Señor, levantando nuestras manos, sin ira, sin contienda, invoquemos la presencia de Dios en cualquier lugar. Entonces que tú puedes aprovechar este hermoso momento que Dios nos ha regalado para establecer su presencia sobre nuestras vidas, que tú puedas hacer este arca del pacto entre Dios y tú en tu casa, en tu habitación, para que Dios te pueda llenar así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios les estaba estableciendo estas normas y bueno, y Dios hoy las establece para nosotros, que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos entrar y presenciar esta presencia hermosa de nuestro Señor para nuestras vidas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Ustedes en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga grandemente. Seguimos con esta palabra. Vamos a leer del verso 17 al 22 en el nombre del Señor. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo ya lo que es el mobiliario allí en el tabernáculo, ¿no? Y con respecto al arca del pacto, dice aquí acerca del propiciatorio, ¿no? Que podríamos decir que es como la tapa de aquella arca donde estaba el testimonio del Señor, donde estaban los 10 mandamientos, estaba una muestra del maná y también estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Ahora, la palabra propiciación dice que es una acción agradable a Dios con la que se le mueve a piedad y misericordia. Ese es el significado de propiciación, ¿no? Y el propiciatorio dice que era el lugar de encuentro de Dios con el hombre de un doble sentido, donde Aarón el sacerdote representaba ante el pueblo de Dios
acudía con la sangre una vez al año. Esto es en el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Él entraba, ¿verdad?, con un sacrificio y rociaba allí la sangre. Pero también era el lugar donde Moisés hablaba con Dios y dice que Dios le daba los mensajes para el pueblo. Lo leemos allí en el versículo 22, ¿verdad? Eso también está allí en Números. Entonces era un lugar muy importante, amados hermanos. Fíjese que a ese lugar no tenía acceso todo el mundo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año, y vemos que Moisés también era el lugar donde él hablaba con Dios, ¿sí? Entonces se puede decir del propiciatorio que era como el trono de Dios aquí en la tierra en medio de su pueblo escogido. Era un lugar muy especial, amados hermanos, y en ese lugar dice que muchas veces allí en una nube, ¿no?, se veía la gloria de Dios, lo que era la Shekinah, la presencia de Dios, la gloria de Dios allí en ese lugar. Así que era un lugar muy importante, amados hermanos, porque era allí donde de alguna manera había, a través de esa sangre, éramos aceptos delante de Dios, ¿sí? Sin la sangre, dice la Biblia, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿sí? Entonces es gracias a la sangre derramada que Dios puede acceder a escucharnos, ¿sí? En aquel momento era Aarón, era Moisés, los que se presentaban delante de Dios a favor del pueblo, y Dios miraba, era la sangre que se derramaba allí en ese propiciatorio, ¿verdad? Entonces, hoy día le damos gracias al Señor porque hoy día ese propiciatorio es el mismo Señor Jesucristo, que murió en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo fue esa sangre que no solamente cubrió nuestro pecado, sino que nos limpió de nuestros pecados y nos ha dado ese libre acceso ante Dios que antes no teníamos, ¿sí? Él es el mismo simbolismo del propiciatorio, Jesucristo. Él vino y cumplió, amados hermanos. Recordemos que fue el único que pudo cumplir toda la ley, el único que realmente pudo pasar por esta tierra sin pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Nosotros debíamos morir por nuestro pecado y Jesucristo fue quien pagó el precio de nuestro pecado y fue nuestro sustituto. Él murió por nosotros en esa cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de la vida eterna. Entonces vemos allí que era una pieza muy importante el propiciatorio, allí en el lugar santísimo, como era como la tapa, vamos a decir, de esa arca. Pero lo importante es lo que esto significaba delante de Dios, ¿sí? Y allí estaba un querubín a un lado y otro querubín a otro lado. Las alas de los querubines se tocaban y es como si ellos estuvieran allí observando, ¿sí?, lo que había allí dentro, ¿no?, en esa arca del pacto. Y precisamente se llama arca del pacto porque allí estaba el pacto de Dios simbolizado en las tablas que estaban allí, ¿verdad? Y vemos que Jesucristo fue el único que cumplió con esos 10 mandamientos, con ese pacto. El único que lo cumplió a cabalidad fue Jesucristo. Jesucristo también nos dijo que Él era el mismo pan del cielo, así como allí estaba en el maná, en esa arca, allí también Jesucristo dice que Él es el pan que descendió del cielo. Y esa vara que reverdeció, porque Jesucristo, recuerde que aunque murió, al tercer día resucitó. Y qué lindo, amados hermanos, saber que a pesar que antes nosotros no teníamos esperanza, a pesar que antes estábamos tan alejados de la presencia de Dios, en aquel momento el pueblo no tenía acceso allí al arca, al propiciatorio, no tenía acceso, era a través de ese sumo sacerdote. Hoy día nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo. Él accedió, ¿verdad? Él traspasó los cielos, amados hermanos, y está allí intercediendo por nosotros todos los días. Hoy podemos acercarnos al Señor confiadamente porque aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y que impedía que cualquier persona se pudiera acercar, ahora nosotros podemos acercarnos libremente. Y ahora ya no hay que derramar la sangre de aquellos animalitos que cada año, ¿verdad?, se sacrificaban allí
para poder colocar esa sangre en el propiciatorio y de alguna manera aplacar la ira de Dios contra el ser humano, contra el hombre que había pecado, sino que ahora cada vez que Jesucristo, que Dios ve la sangre de Jesucristo, y esa sangre de Jesús nos cubre, amados hermanos, y nos hace aceptos delante de nuestro Dios. Así que mire qué lindo, amados hermanos, y ver que como el Señor le dijo allí a Moisés, ¿verdad?, que desde allí se declararía a él y hablaría con él sobre el propiciatorio. Hoy día el Señor nos habla, ¿verdad?, a través de Jesucristo. Dice que Jesucristo vino, ¿verdad?, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Antes envió profetas, ahí estaba Moisés y muchos hombres a través de los cuales Dios habló, pero ahora nos habla por medio de Jesucristo. Así que Jesucristo viene a llenar, amados hermanos, todos los requisitos que Dios exigía, vino a llenarlos nuestro amado Salvador Jesucristo, y a través de él Dios sigue hablando a nosotros, ¿sí? Moisés iba allí a ese lugar para que a través de en esa arca y en ese propiciatorio Dios le hablara, pero hoy el Señor nos habla por medio de Jesucristo. Jesucristo vino, nos dejó ese evangelio poderoso, esas buenas noticias de salvación, nos vino a traer alegría, nos vino a traer esperanza, nos vino a traer gozo, amados hermanos. Así que nosotros debemos vivir agradecidos con el Señor, porque no somos merecedores de nada, amados hermanos. Nosotros por nuestra propia cuenta no podríamos presentarnos delante de Dios, porque no somos aceptos delante de Él. Somos pecadores y tenemos que reconocerlo, pero nosotros somos aceptos delante del Padre gracias a Jesucristo, gracias a la sangre que Él derramó. Fue propicio para nuestros pecados, amados hermanos. Él fue propicio delante de Dios para que hoy tú y yo tengamos ese libre acceso y podamos entrar en la presencia de Dios, podamos sentir la gloria de Dios, porque allí en ese lugar se derramaba la gloria de Dios. Hoy tenemos el Espíritu Santo. Somos nada más y nada menos que el templo del Espíritu Santo, amados hermanos, el templo de Dios en este tiempo. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. Mire cuántos grandes privilegios nos ha dado el Señor por el solo hecho de nosotros ser sus hijos. Por eso, amados hermanos, debemos vivir agradecidos y debemos vivir en santidad conforme a un Dios santo al que nosotros le servimos. Jesucristo, varón santo de Dios, ¿verdad?, que pasó por esta tierra y no se contaminó con el pecado, y gracias a Él y gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, nosotros podemos vivir una vida consagrada para el Señor. Así que yo te invito, amado hermano, amigo, que nos consagremos para Dios y que seamos, ya que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos pagar un precio, pero Jesucristo ya lo pagó, por lo menos seamos agradecidos y vivamos conforme a la voluntad de Dios, para que seamos aceptos delante de nuestro Dios. Cada vez que Dios nos mira, mira la sangre de su amado Hijo y Él nos acepta delante de su presencia, aunque antes no hubiéramos tenido ninguna opción. Así que seamos agradecidos y acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, donde hallaremos oportuno socorro. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos del 23 al 30. Dice, tiene como título, La mesa para el pan de la proposición. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Bueno, aquí explica el Señor, ¿no? Da detalles de cómo van a hacer, ¿no?,
la mesa de donde se colocarán los panes de la proposición, ¿no? Y me llama mucho la atención que el Señor es muy ordenado. El Señor es muy ordenado, el Señor da especificaciones de las cosas, ¿no? Él no mandó a hacer esa mesa como querían ellos, con la madera que ellos consiguieran o con como ellos lo quisieran hacer. No, el Señor les dio unas especificaciones muy claras, muy precisas, ¿no? De cómo debían hacerlo, ¿no? Y ellos, bueno, fueron obedientes y lo hicieron tal cual como el Señor se los mandó. Y aquí dice que hicieron con madera de acacia, ¿no? Se dice que la madera de acacia pues es una madera, una de las mejores maderas, ¿no? En ese tiempo. Entonces era lo mejor, los utensilios de oro, o sea, lo mejor para el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos darle al Señor lo que queremos o lo que nos sobra o lo que nos interesa solamente. No, debemos darle lo mejor que tenemos, el tiempo, el mejor tiempo que nosotros tenemos, démoselo al Señor. Todo lo mejor, démoselo al Señor porque Él lo merece. Y aquí dice que, y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición. Este pan también es llamado pan del rostro o pan de la presencia, porque este pan estaba siempre, constantemente en la presencia del Señor. Era un pan que eran 12 panes que significaba, ¿o no?, las 12 tribus de Israel, y este pan era puesto siempre en el lugar santísimo, pero los sacerdotes se lo comían en el lugar santo y se renovaba cada sábado. Cada sábado renovaban los panes de la proposición. Y hoy en día sabemos quién es nuestro pan, ¿no? En ese tiempo eran estos panes, pero hoy en día es el Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro pan de vida. El que crea en Él no tendrá hambre ni tendrá sed jamás, mis amados hermanos. Él es nuestro pan y nosotros debemos procurar estar siempre en su presencia. Ese Dios maravilloso que ha dado todo por nosotros, nuestro Señor Jesús, que ha dado su vida por amor a nosotros. Su cuerpo fue molido, mi amado hermano, molido, fue golpeado terriblemente por amor a nosotros. Así que Él es nuestro pan de vida. Y esta, que es la palabra del Señor, es el manual de vida. Es el manual que el Señor nos ha dejado para instruirnos, para que la leamos. No solamente para tenerla allí, mi amado hermano, guardada o tenerla allí con el Salmo 91 en la sala de nuestra casa y no leerla, sino tenerla allí que se llene de polvo. No, esta palabra es para que la leamos cada día, para que cada día podamos alimentar nuestra alma, porque Él es ese pan de vida y Él mismo lo dice en su palabra: el que viene a mí no tendrá hambre jamás, ni tendrá sed jamás. Entonces recordemos que nuestro Señor Jesús es el pan de vida. Si tú ahora mismo no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, hoy te animo a que lo recibas para que tu alma nunca tenga hambre ni sed, porque recordemos que Él es nuestro pan de vida. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Buenos días, los hermanos, la iglesia, los ministros que nos acompañan cada mañana a uno y al otro lado del charco. Que Dios les bendiga. Bueno, seguimos estudiando la palabra del Señor. El Señor es meticuloso, detallista y además ordena que las cosas las hagamos según el modelo que Él nos ha dado. No es a nuestra manera. Así que si tú quieres bendición de Dios, si tú quieres honra tú al Señor también con la obediencia. Si tú quieres que Dios te bendiga en el trabajo que estás realizando para Él, no lo hagas según tu parecer. Busca la dirección de Dios para que sea Él que te guíe cómo debes hacerlo. ¿Recuerdas tú que Nadab
y Abiú murieron por quemar fuego extraño. Ellos eran sacerdotes, ofrecieron incienso delante de Dios, pero no con las hierbas que ellos querían dar. Perdón, no con las hierbas que Dios les había ordenado que hiciesen el incienso, sino que les dio igual. Vamos a probar con otras hierbas. Estas quizás son mejores que las que Dios nos ha dicho. Siempre seguramente que habría la duda si esto sería de Moisés, serían forma de Moisés dirigir el pueblo y no era de Dios. Y entonces pusieron en práctica otras cosas y murieron en el intento. Mis amados hermanos, Dios no subestima al hombre, pero cuando Dios le da instrucciones al hombre para que haga las cosas de acuerdo a la medida, al modelo que Dios tiene en su mente, debemos hacerlo. ¿Recuerdan ustedes que cuando Dios mandó el diluvio, le dijo a Noé que debía ser el arca de 150 codos de largo, 70 codos de alto, 30 codos de ancho? Y así, de esa manera la hizo Noé. Tardó 120 años en hacer el arca, pero la hizo y al final las aguas se derramaron sobre la tierra e hicieron que ese arca flotara en el mar. Mis amados hermanos, si tú quieres que las cosas salgan bien, haz las cosas según la dirección de Dios. Salió a hacer una gira el apóstol Pablo y en esa gira Dios le detuvo cuando iba a entrar a Asia. Dios le dijo: no entres a Asia. Y esa noche, mientras oraba, tuvo un sueño. Él tuvo un sueño y en ese sueño vio un varón macedonio. El varón macedonio le decía: pasa Macedonia y ayúdanos. Entendió que Dios lo estaba mandando a Macedonia. En Macedonia, aparentemente, la primera impresión no fue buena, porque la primera impresión fue que le predicó a una joven llamada Lidia. Sí se convirtió, mis amados hermanos, pero una muchacha que tenía espíritu de adivinación iba donde ellos estaban y les perturbaba, dando voces, diciendo: estos son siervos de Dios que os anuncian las verdades de esta vida. No decía nada malo, pero perturbaba, no dejaba que los demás oyeran el mensaje de la palabra. Pablo, dándose cuenta que era el diablo, le dijo: espíritu inmundo, sal de ella. La muchacha quedó libre y como era una esclava, ya no siguió adivinando, era divina. Los dueños de aquella esclava metieron a Pablo en la cárcel acusándolo de sedición. Pero en todo Dios no pierde el control. Dios tiene el control. Metieron a Pablo preso y a la medianoche él, en vez de lamentarse y llorar, canta y ora, canta y ora. Y el carcelero, que lo está observando, cuando vio que tiembla la cárcel, se rompen las cadenas, se abren las puertas, quería matarse, y Pablo le dijo: no te hagas daño porque estamos aquí. Y el hombre dobló las rodillas y dijo: ¿qué necesito yo para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios tenía el control, Dios tiene el control. Y en ese momento el Señor cumplió su propósito, que era alcanzar un romano y a toda su familia para comenzar la iglesia allí en Filipo. Así que Dios tiene el control. Confía en Dios. Ahora, mis amados hermanos, tenemos aquí, después que Dios ordena hacer el arca. El arca era un cajón, ¿recuerdan ustedes? El arca era un cajón, una caja de madera de acacia, enchapada con oro por dentro y oro por fuera. Tenía unas anillas en cada esquina y por esa anilla pasaban unas varas también de acacia, enchapada en oro. Todo, las anillas, las varas, todo tenía que ser enchapada en oro fino, finísimo. ¿Qué quiere decir finísimo?
oro bien purificado. Ustedes saben que el oro se mide por la purificación. Hay oro de 10 quilates, hay oro de 14 quilates, hay oro de 18 quilates, hay oro de 24 quilates y hay oros mucho más purificados que no son comerciales, no se vende porque sería muy caro. Pero si ese es el oro de esta tierra, ¿cómo será el oro allá en el cielo donde las calles son de oro? ¡Qué tremendo! Todo debía hacerse. Estando en ayuno, me dijo el Señor en una ocasión que nosotros somos el arca. Yo le dije, Señor, pero el arca es un cajón de madera enchapado en oro. Me dijo, ustedes son un cajón de carne. Y entonces le dije, Señor, en el arca iban las tablas de la ley, iba la vara de Aarón que floreció, iba también un ejemplar del maná que mandaste en el desierto. Y entonces el Señor me dijo, dentro de ustedes va mi presencia, mi Espíritu Santo. Entonces le dije, Señor, al arca la cargaban los levitas. ¿Quién nos carga a nosotros si somos el arca? Me dijo el Señor, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Señor, al arca la tocó Perejusa y murió porque él no era comisionado para tocar el arca, ni levantarla, ni sostenerla. El Señor me dijo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. O sea que si alguien nos quiere dañar, sea por murmuración, sea por difamación, sea por juicio, hermano, se mete en problemas con Dios. Nosotros no vivimos amenazando a nadie. Yo no ando amenazando a nadie. Cuando alguien me perjudica en algo, yo no salgo a echarle juicio. La ira de Dios, fuego de Dios caiga sobre ti. No. Eso no fue lo que me mandó el Señor. El Señor me dice, bendice y no maldiga, bendecid y no maldigáis. Así que yo bendigo, no esperando, bueno, yo te bendigo y el juicio de Dios va a caer sobre ti. No, yo espero que a la gente le vaya bien. No oro por su mal, sino por su bien, porque esa persona es un miembro del cuerpo de Cristo y no vamos a echarnos juicio los unos a los otros. Y si es miembro del cuerpo de Cristo, es parte de mi vida, es parte de mi cuerpo, es parte de mi formación. Entonces el daño que él sufra lo sufro yo también. Yo no me voy a machacar un pie con un martillo porque me duele. Tampoco debo machacar al hermano hasta destruirlo. No. Bendigamos y no maldigamos. Bueno, seguimos con el candelero de oro. Harás además un candelero de oro puro labrado a martillo. Se hará el candelero, sus pies, sus cañas, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. ¿Recuerdan ustedes que en lo que venimos estudiando, cuando Dios le ordenó a Moisés a hacer un altar, y que ese altar debía hacerlo con piedra y que no debían labrar esas piedras? No se levantará martillo sobre esas piedras porque lo profanarán. Era para que no cayeran en la tentación de hacer de las piedras tipo imagen para que saliera más hermosa, más bonita. No. Dios les dijo que no levantaran piedras rústicas, no levantaran martillos sobre ese altar. Pues ahora fíjese esto. Les manda hacer unas lámparas y les dice que las labren con martillo. No debían ser unas lámparas feas, no debían ser unas lámparas deformes. ¿Por qué? Hay una diferencia entre el lugar donde se va a adorar a Dios, donde se le va a ofrecer los sacrificios, las oraciones, y las lámparas que son las que alumbran, que son las que dan luz, tanto dentro de la casa de Dios como fuera cuando cae la noche. Hermanos queridos, se procura hacer esas lámparas hermosas. La gente no va a adorar las lámparas,
Pero cuando la gente ve un altar donde se adora a Dios, cae en la tentación de pensar que Dios está en esas piedras, que Dios, y si es una imagen, ya se quieren llevar esa imagen o hacerla también parecida para tenerla en su casa. Lo hacen con el hombre. Yo hice una campaña en una ciudad de Ecuador llamada Esmeralda, y la gente allí, en esa ciudad, mis amados hermanos, comenzaron a vender fotos mías. Me echaban fotos y vendían fotos. Este es el hermanito de allá del culto, y la gente le ponía la mano y se la ponía en la cabeza, y yo dije, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Desde ahí no dejaba que me echaran fotos. Es tremendo, la gente se tiende siempre hacia la idolatría. Debían hacer las lámparas labradas a martillo con sus copas. Las copas es la parte donde va la antorcha. Hoy en día usamos velas para las lámparas cuando no hay luz, pero en aquel tiempo era aceite. Allí en las copas donde se echaba el aceite, allí debían, hermanos, tener sus copas en cada punta de la lámpara. La lámpara solía tener 7 brazos, 1 en el medio, 3 al lado derecho y 3 al lado izquierdo. Hermano, y Dios le dio la forma. Fíjate lo meticuloso que es Dios, lo detallista que es Dios, perfeccionista también podría decirse, porque a Dios les gusta que las cosas para Él se hagan bien. Cuando el apóstol Pablo le hablaba a los colosenses, le decía que las cosas para Dios deben hacerse con alegría, con prontitud y bien hecha. Así que lo que vayas a hacer para Dios, no lo hagas de mala gana ni por salir del paso. En una ocasión íbamos a enlucir o repellar o frisar una pared de la iglesia, y un hermano me dijo, yo lo hago. Le pregunté, ¿tú eres albañil? Me dijo, no. ¿Sabes hacerlo? No. ¿Lo has hecho alguna vez? No. Entonces, ¿cómo te ofrecen para hacer eso? Da igual, como es para Dios. Le dije, ¿cómo se te ocurre decir eso? Para Dios lo mejor. En ese tiempo no teníamos albañiles en la iglesia y contratamos un albañil que lo hiciera bien. Hermano, gracias al Señor salió bien, porque la obra de Dios debe hacerse con criterio, con excelencia, para Dios bien. ¿Recuerdas tú a Caín y Abel? Cada uno llevó una ofrenda. Abel llevó de lo mejor de su rebaño, una oveja escogida sin defecto, hermosa, no un saco de hueso bañado de piel, no. Escogió la más hermosa y se la llevó a Dios. Y Dios miró la actitud de él. Dios vio con agrado a Abel, se agradó de Abel y se agradó también de su ofrenda. Mientras que Caín, él pensaría, ¿y qué va a hacer Dios con eso? ¿Acaso que Dios come como nosotros? Agarró los peores tomates ya chuchurríos, llevó las peores verduras y le presentó a Dios esa ofrenda. Como era agricultor, llevó de su tierra, pero una ofrenda que no valía. Y Dios no vio con agrado, vio la actitud que había en el corazón, porque Dios mira los corazones. ¿Con qué actitud llevas tú tu ofrenda al altar? Con alegría. Por ahí vi en una ocasión en internet un hermanito, no sé si era de África o de Honduras o de Dominicana. Mire, ese hermanito danzaba con el sobre en la mano y daba vuelta de canela y se iba otra vez para atrás. Cuando creían que iba a echar la ofrenda, se iba para el final y volvía a llegar danzando. Y cuando ya había danzado bastante, echó su sobre dentro de la canasta del altar. Hermano querido, no te digo que pases bailando al templo, que pases danzando, pero sí te digo que lo hagas con alegría, porque estás dando para Dios. Qué privilegio que el Señor concede, que de lo que Él nos da, nosotros demos para Él. ¿Qué podemos dar para Dios que no nos haya dado antes? Dijo uno por allá. David dijo, Señor, ¿qué puedo dar para ti? No voy a dar nada que no me cueste, pero todo es tuyo, Señor. De lo que nos das, volvemos a dar para ti. Ahora bien, dice, saldrán 6 brazos de sus lados.
3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. En el medio quedaba el brazo de la caña que subía desde el pie hasta arriba, y allí también iba una lámpara. 7 candeleros en una lámpara, 3 a un lado, 3 al otro, para alumbrar en la casa del Señor. Pues no podían hacer una lámpara de 2 candeleros, no podían hacer una lámpara de 5 candeleros, no podían hacer una lámpara de 6 candeleros solamente, sino de 7 candeleros. Bendito sea el nombre del Señor. Así debían hacerla, porque así lo ordenó Dios, y las cosas se hacen a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Cada persona dice, cada cabeza es un mundo, yo hago las cosas a mi manera, pero no es a tu manera, es a la manera de Dios, como Dios lo ordena. ¿Recuerdas a Pablo, que tenía su manera de hacer las cosas? Perseguía a los cristianos, torturaba, los obligaba a blasfemar. Pero cuando el Señor se le apareció en el camino y le dijo, ¿por qué me persigues?, él preguntó, ¿quién eres? Y el Señor le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces preguntó, ¿qué quieres tú que yo haga? Y el Señor le dijo, sigue a Damasco y allí te daré instrucciones. Allí te diré lo que debes hacer. En Damasco, efectivamente, él iba ciego, el rayo de luz lo dejó ciego, pero en Damasco el Señor preparó a Ananías, que oró por él, recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Desde aquel día la vida de Pablo era guiada por el Señor. Y hoy nos guía a nosotros. Ayer fue a Pablo, y como Él es un eterno presente, Él es el gran yo soy, Él sigue vivo, Él sigue actuando, y Él nos guía hoy y nos guiará más allá de la muerte. Así que aquellos que tuvieron seres queridos, que partieron a causa del COVID, bueno, ya lloraron su tiempo. No sabemos cuánto tiempo vas a llorar, el dolor queda, la tristeza, la separación, el pensar sentarse a la mesa con su ser querido y ya no está. Cuando se sienta, mira al lado donde se sentaba él, ya no está. Descansa en el Señor. Recuerda que Él está en un lugar mejor, donde no va a llorar más, donde el COVID ya no tiene poder sobre él, donde ya pasó toda angustia, toda tristeza y todo dolor. Así que consuélate en el Señor. 6 brazos, 3 copas de forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Cada candelero, cada brazo debía tener su candelero. Debía tener también unas manzanas a mediados de la caña como adorno. Hermano, una manzana en cada brazo para adornar aquella lámpara. Hermano, no es malo poner la casa de Dios bonita, no es vanidad, es para Dios. Cuando tú pones sus flores allí en el altar, ay, qué manera de adornar la casa, sino con flores. El cielo es un eterno jardín. Cuando el Señor venga y establezca su reino en la tierra, en milenio, la Biblia dice que los desiertos van a florecer. Será tan hermoso, hermanos queridos, maravillosamente Dios va a adornar la tierra. Pues Él le gusta que su casa esté adornada. Cuando Salomón edificó el templo, hermano, llegó a ser una de las 7 maravillas del tiempo antiguo, porque era un templo hecho de oro. Hermano, las cortinas de lino fino, todo se hizo con excelencia de criterio, y la gente venía desde lejos para observar aquella maravilla. El versículo 34 dice, en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro.
sus manzanas y sus flores. O sea que a mitad de caña debían ir los adornos. Mis amados hermanos, la manzana, una copa en forma de flor de almendro. La copa era donde iba a ir el aceite para la lámpara. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú sabes que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Tú sabes que somos lámpara en medio de la oscuridad. Entonces el Señor, mis amados hermanos, nos adorna. ¿Con qué nos adorna? ¿Cuál es el adorno que pone Dios en nuestras vidas? ¡Ay, los dones! El Señor reparte dones, a unos da sabiduría, a otros da don de ciencia, a otros da don de servir, a otros da Dios don de profecía, don de interpretación de lengua, don de lengua. Es para adornar nuestras lámparas y que la gente se maraville de que Dios está en nuestras vidas manifestándose, viendo la gloria de Dios en nuestras vidas. Somos cartas leídas al mundo, tenemos una inmensa multitud de testigos. Que Dios nos ayude para nosotros a hacer las cosas como manda Dios. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Hermano, en cada brazo debía haber una manzana a mitad de caña para adornar el brazo. No era escuetamente el brazo allí, allí estaba el brazo y nada más. No debía haber una manzana, mis amados hermanos, que fuera parte del brazo, por supuesto. Y arriba, al final, una copa en forma de flor de almendro. En cada brazo debía haber una manzana y una copa en forma de flor de almendro. Así lo establecía Dios. Y así, hermanos, simbólicamente tratamos de sacarle el simbolismo a la explicación de esta palabra, porque está la interpretación literal, que es lo que hacemos primero, y después le sacamos el simbolismo. ¿Qué significa y en qué nos podría beneficiar hoy la interpretación de esta palabra? Porque la palabra de Dios es como el sol, alumbró hace miles de años atrás y sigue alumbrando hoy. Así que en el nombre del Señor te pedimos hoy que abras tu mente para que entiendas la palabra del Señor. Sus manzanas y sus brazos serán de una sola pieza, de una pieza. Todos ellos una pieza labrada a martillo de oro puro. O sea que no podía estar separada la manzana, no era entornillada ni encajada, una sola pieza. Hermanos queridos, ¿qué simboliza eso? Podemos pensar en el cuerpo de Cristo. Usted no puede separar el pie del cuerpo, eso es una sola pieza con el cuerpo. Usted no puede separar el brazo del cuerpo porque lo está mutilando, lo está cortando. No puede sacar el ojo de la cabeza, no, ni las orejas, ni la lengua, no puede cortar eso de una sola pieza. Estamos unidos por coyuntura, estamos unidos por tendones, estamos unidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. La Biblia dice: guardaos de los mutiladores de cuerpo. ¿Quiénes son estos? Los que cortan el cuerpo de Cristo, los que lo hacen pedazos, los que causan división. Tú sabes que la Biblia nos enseña que si alguno cae en pecado, nosotros que somos espirituales, sostengámosles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Pues, mis amados hermanos, si nosotros causamos división, no hay remedio. La Biblia dice que el que cause división, deséchalo. Una sola vez dividió el diablo en el cielo. Una sola vez le causó división. Se llevó la tercera parte de los ángeles de Dios. Pero la Biblia dice que cayó fuego de Dios sobre él, le convirtió en un espanto y le dijo:
espanto serás a todas las naciones y jamás dejarás de ser. O sea que lleva miles de años que pasó eso, pero sigue siendo el diablo un espanto. Donde quiera que llega, causa repulsión. Donde quiera que llega, causa desastre, confusión, división. Vino para matar, robar y destruir. Pero Cristo, recuerda, Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Así esas personas que causan división en las iglesias pueden hablar muy bonito, pueden tener argumentos para justificar su división. Pero Dios no justifica la división. Dios aborrece la división. El Señor oró para que nosotros seamos uno. Dijo: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Así que Dios le ordenó hacer la caña con la manzana y con la flor, donde iban las luces, de una sola pieza. No podemos dividir el cuerpo de Cristo porque pierde su eficacia. Que Dios nos ayude, bendito sea el Señor. El versículo 37 dice: y le harás 6 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Arriba donde iba la flor debía estar también, mis amados hermanos, un platillo que sostuviera esa flor, también de una sola pieza. Mira, fíjate estas instrucciones. Mira y hazlo, versículo 40, conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. No te inventes nada, no lo hagas a tu manera, no quieras mejorar lo que ya Dios ha hecho, porque Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Tú no lo vas a mejorar, así que hazlo conforme a lo que Dios ha dicho. Haz todas las cosas conforme al modelo que Dios te ha mostrado. Hazlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en todo lo que hacemos, apliquemos esa regla a todas las áreas de nuestras vidas, para que nosotros nos conduzcamos en temor de Dios. Allí donde estás, yo te invito a poner la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y di conmigo: Dios mío, en este momento, yo quiero ser parte de ese cuerpo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Úneme a tu cuerpo, Señor. Úneme a tu cuerpo, Señor. Quiero ser parte de la familia parte de Dios. de la familia. Señor, ayúdame, perdóname por haber vivido de espaldas hacia ti, por haber vivido de espaldas hacia ti, por haber pecado. Hoy me arrepiento. Te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. En Cristo Jesús. Amén. Hermano Puertas, ¿se puede como evangélicos enviar a un abuelo al ancianato? Sí, es el mejor lugar para él, en lugar de tenerlo solitario, encerrado en un cuarto como si estuviera preso, que si se cae no hay quien lo levante y si se hiere se desangra. El mejor lugar es el ancianato, donde hay gente especializada que lo van a tratar como si fuera su propio abuelo.